Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa con el profesor Gerardo Martino. Les pido por favor silenciar sus micrófonos y después de que dé su mensaje, abriremos para preguntas y respuestas. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Les doy la lista de 25 jugadores para el partido con Guatemala. Así después podemos empezar con las preguntas. Ochoa, González, Talavera, Cota, Rodríguez, Sánchez, Montes, Salcedo, Sepúlveda, Johan Vázquez, Gallardo, Layún, Romo, Iván Rodríguez, Carlos Rodríguez, Beltrán, Córdoba, Chávez, Antuna, Vega, Martín, Macías, Jiménez, Alvarado y Pineda. Estos son los 25 jugadores que estarán afectados a partir del fin de semana, del término de la fecha, para el partido con Guatemala. Si tienen preguntas, por favor. Gibran. Hola, ¿qué tal? Buenos días, profesor, ¿cómo está? Hola, Gibran. Profe, pues preguntarle, después de tanto tiempo, casi un año, ¿no? De no tener una concentración presencial, ¿cómo sintió a los jugadores? ¿Cómo sintió la experiencia, ¿no? También con toda esta nueva normalidad, el estar con el tema de las pruebas, el estar cuidando mucho el tema de la salud. ¿Cómo sintió esta primera concentración, profe? Bueno, primero muy entusiasmado con todo el cuerpo técnico porque hacía ya demasiado tiempo que no teníamos contactos con los jugadores, así que esperábamos estos entrenamientos que tuvimos en esta semana, en el inicio de esta semana, y después poniendo muy buena voluntad de todas las partes, porque sabemos que esta es una situación muy difícil, es muy difícil a la hora de convivir, es muy difícil a la hora de entrenar, es muy difícil porque hay que atender las necesidades de los equipos, hay que atender las necesidades de la selección, y yo creo que lo que se necesita es una apertura de cabeza para poder interpretar todas las necesidades y saber incluso hasta convivir con algunos errores que se puedan dar, porque esto es una situación muy anormal, no solo acá, sino en todo el mundo. Carlos Guerrero. Hola, profesor, qué gusto saludarlo. Buenas tardes, Carlos Guerrero de Azteca Deportes. ¿Cómo está, Carlos? Quisiera preguntarle por dos puntos. ¿Qué opina sobre lo que externó Luis Montes recientemente, sobre que él fue quien habló con usted para decir que ya no más con el equipo mexicano? Y dos, ¿qué le faltó a Fernando Navarro para que pudiera recibir algún llamado y que usted pudiera verlo en este microciclo al menos? ¿Qué le faltó a él siendo un lateral con buenas estadísticas en el torneo, profesor? Gracias. Bueno, en el caso del Chapo, en realidad esto es nuevo para ustedes. Él tomó contacto conmigo después de la concentración de octubre del año pasado, después de aquellos partidos con Estados Unidos y con Argentina, para comunicarme su decisión. Obviamente yo la acepté. Está claro que en algún momento, cuando empezamos allá por marzo del año pasado, hicimos la primera convocatoria, también tuvimos con el Chapito una conversación de esta naturaleza, donde yo le hice ver que estaría bueno que se dé otra oportunidad. Convivimos durante esos 6 meses, bastante tiempo. Tanto él como Fernando fueron futbolistas que integraron la lista de la Copa Oro. El Chapo incluso jugó algún partido amistoso previo. Fernando hizo un gol incluso en la Copa Oro. Y después de esa fecha FIFA, él me manifestó otra vez el deseo de no estar. Entonces, bueno, yo lo lamento mucho porque coincido con algunas cosas que he escuchado esta semana respecto a, creo que es el mejor jugador que tiene hoy por hoy la Liga de México,
y yo lamento que él haya tomado esta decisión, pero bueno, son decisiones muy personales. Él ha explicado incluso los motivos, yo no tenía tan claro si los motivos era una cuestión de edad o la cuestión de no haber tenido minutos en esos doble partidos de fecha FIFA. Pero bueno, no hay mucho más por hacer. En el caso de Fernando, no creo que tenga que hacer nada más, lo está haciendo muy bien, no solamente haciendo goles, sino también asistiendo, jugando en diferentes sectores de la cancha, casi como que lo podríamos tomar como lateral derecho, o también como un volante que se desprende, porque muchas veces ocupa ese tipo de posiciones, y simplemente a la hora de definir una lista me incliné considerándolo a él como un lateral derecho por el Chaca y por Jorge Sánchez. Juan Carlos Ibarrarán, por favor. ¿Qué tal, profe? Los saluda a este lado Gustavo Millares de W Deportes y W Radio. Se ha detonado otro tema con respecto a Funes Mori y una posible convocatoria en el futuro. ¿Usted estaría dispuesto a tomar en cuenta algunos naturalizados por encima de mexicanos? Mirá, yo lo que creo es que las cosas de determinadas cuestiones hay que hablar cuando estas situaciones sucedan. Funes Mori hoy es un jugador no convocable. En el momento en que él termine, como expresó, su documentación y conforme a sus deseos también, y él pueda ser un jugador de los que se puedan tener en cuenta, seguramente lo tendremos en cuenta, pero simplemente porque ya será un futbolista considerado de los convocables. Así que hoy nada de eso puede pasar porque hay una nueva normativa de la FIFA que acaba de salir, con lo cual yo no debería hablar sobre supuestos, hay que hablar sobre realidades, y eso todavía no es una realidad. Alejandro Rañanos. ¿Qué tal, profe? Qué gusto saludarlo después de tanto tiempo. Preguntarle, ya lo del Chapo Montes me parece que queda sumamente claro, el mismo jugador y usted lo han dejado más que arreglado. El tema de Irán Mier, que tenemos información que también el jugador por ahí platicó con usted, no quiso pertenecer en este microciclo. Preguntarle qué tanto llegó esta conversación con usted, cómo fue manejado la situación de Irán Mier, y al mismo tiempo, si no le extraña, si no le llega a llamar la atención ver tantos casos de jugadores que le dicen que no a su selección. Bueno, en el caso de Irán, no, él no habló conmigo. Es más, tuvimos a través de un miembro del cuerpo técnico la idea de conversar con él en el momento de la pandemia. Incluso intentamos llegar a él a través de colaboradores del cuerpo técnico anterior. Lamentablemente la persona de mi cuerpo técnico nunca tuvo ningún tipo de respuestas, y en todo caso sería el futbolista el que debe expresar si él tiene una decisión tomada al respecto, ¿no? No me parece que yo tenga que comentar nada sin que lo hagan los futbolistas. Me animé a hablar del tema del Chapito porque él lo hizo público. Si el caso fuera de Mier, también debería ser algo que deba expresar él, no yo. Sí es cierto que no pudimos tomar comunicación, diría casi desde el comienzo de la pandemia. Y respecto a lo último que mencionás, creo que es el punto de discusión que todavía nos debemos, ¿no? No se trata de si alguno tiene minutos o no tiene minutos, porque esto es una selección y se supone que la competencia es muy dura y puede ser que el entrenador tome decisiones que favorezcan a uno y a otros no. Siempre decisiones deportivas y pensando en lo mejor para el equipo. Pero sí es un debate que seguramente, no sé si no se lo deben dar ustedes, ¿no? Porque si fuera el caso también de Mier, ¿por qué pasan este tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que ese es el punto más allá de los nombres, ¿no? Carlos Hernández.
Buenas tardes, profesor Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports. Regresando un poquito al tema de los naturalizados, ¿usted le tendría cerrada la puerta a estos jugadores que han levantado la mano o que realmente sí lo necesite usted en su sistema de juego, algún naturalizado? Mira, la realidad es que yo convoco jugadores que creo que, primero, que legalmente estén en condiciones de integrar la selección mexicana y segundo, que puedan ser un aporte para la selección mexicana. En el momento en que esto ocurra, bueno, yo tomaré la decisión. Así que no me gusta hablar de naturalizado o no naturalizado, simplemente yo convoco jugadores que estén en condiciones de jugar en la selección. Gracias, profesor. Ramón Treviño. Hola, profe Ramón Treviño del periódico El Universal. Muy buenas tardes. Sobre el partido del miércoles, ¿no? Queda un sabor algo amargo de poder enfrentar a un rival directo en las eliminatorias como lo es Costa Rica a nivel deportivo, y pasar a Guatemala no le deja un sabor amargo, y más o menos cuál sería la base de estos convocados que también harían el viaje a Europa, profe. Bueno, justamente esto es lo que decía Ramón al principio de la conferencia, ¿no? Es una situación muy difícil, no es una situación fácil de resolver, fácil de manejar. En todo caso, podríamos decir que Costa Rica no está aquí por problemas en su país, no por problemas o por decisión de parte de la Federación Mexicana. Y entonces lo más importante que hoy vemos es que tenemos un rival para de alguna manera desarrollar y llevar adelante un poco lo que trabajamos en estos días pasados y probablemente el lunes y martes próximo, de alguna manera cerrar esta cantidad de entrenamientos con un partido amistoso. Y después del partido amistoso, ya contestando tu segunda pregunta, será cuando demos la cantidad y cuáles son los futbolistas del medio mexicano que estarán viajando con nosotros, tratando siempre de molestar lo menos posible a los clubes. Esta ha sido una situación muy especial porque el partido con Holanda se dio justamente el día miércoles y es un partido que nosotros no queríamos dejar de jugar y bueno, que necesitamos tener una buena preparación. Omar Flores. Omar Flores. No, Armando Melgar, por favor. ¿Qué tal, profe? ¿Me escucha bien? Acá está, me parece. Hola, ¿qué tal? Buen día, profesor. ¿Cómo está? Armando Melgar de Diario Récord. ¿Cómo estás? Muy bien, usted, gracias. Bien, bien. Profesor, me gustaría preguntarle en el caso específico de algunos jóvenes como Santiago Jiménez, que tuvo este primer acercamiento con usted y que, bueno, también se habla de que la selección argentina lo está buscando para formar parte de sus inferiores. En ese sentido, ¿cómo lo ve primero usted a este jugador que hoy en día vive un gran momento y si en algún momento habló con él sobre esa posibilidad? Bueno, lo vi bien a Santi, con muchas ganas, como era de esperar. Es un chico muy joven, está haciendo sus primeros partidos y muy bien en Cruz Azul. Se ha integrado muy bien al grupo de selección. Obviamente no hablé con él el tema de la selección argentina porque yo doy por descontado su deseo de ser futbolista de selección mexicana. Y la verdad es que son la clase de futbolistas que uno quiere empezar a ver, tenerlos cerca, pensando en el mediano y en el largo plazo. Santi es un chico muy joven todavía, pero que demuestra muy buenas condiciones y nosotros lo que queríamos ver es en los entrenamientos todo lo bueno que él está expresando en su club, ¿no? Omar Flores. Ahora sí, ¿qué tal, profe? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo estás, Omar? Muy bien. Oiga, profe, mi pregunta más va sobre estos jugadores que han rechazado la posibilidad de jugar con la selección mexicana. La responsabilidad de que ellos se comprometan con el tricolor, ¿en quién recae? ¿En usted, en los clubes? ¿O cómo hacer para que esto no se vuelva una especie de pandemia y otros jugadores también tomen esa decisión? Bueno, probablemente la decisión tenga que ver la responsabilidad tenga que ver un poco con todos.
pero la verdad es que ser jugador de selección es algo muy difícil de poder imaginar el por qué uno lo rechazaría, ¿no? El caso del Chapo fue muy claro por los motivos, y está claro que los motivos que expresan el Chapo es justamente a lo que se viene a las elecciones, a competir, y a veces te toca jugar y a veces no. Está claro también que a lo mejor él viene un poco golpeado por aquella frustrada situación de otra etapa por la lesión importante que tuvo, pero la realidad es que, si a mí me preguntás, yo creo que es fundamental, a menos que cada vez que venga ellos observen un caos en la selección, ellos observen falta de respeto, ellos observen que hay poca capacidad de trabajo, a menos que ellos observen que la calidad de esos trabajos sea mala, a menos que ellos observen situaciones anormales en cada vez que vienen, me parece que todo lo demás es una cuestión de dar. Es muy difícil venir a selección y pedir. En selección se pide respeto y se pide capacidad y calidad de trabajo. Y después el resto es lo que se viene a ofrecer, a dar, porque la selección genera en todos ellos la posibilidad de sumar jerarquía, de que su currículum todavía sea aún mejor. Y entonces yo supongo que en un panorama donde las responsabilidades de todas las partes, finalmente el que decide es el futbolista. Jorge Lara. Gracias, Isra. Buenas tardes, profesor. Preguntarle, en diciembre, al término de la final, Miguel Layún daba algunas declaraciones que quizá no cayeron muy bien en selección y que daban a interpretaciones de que quizá ya no regresaría otra vez al tricolor. Ahora que usted lo pudo tener otra vez en un entrenamiento, ¿cómo lo vio? ¿Qué pudo platicar con él? ¿Cuál fue su actitud? Porque sí dejaba entrever que quizá no regresaría a selección. Bueno, la verdad es que dar una opinión sobre algo que él dejó entrever sin haberlo dicho específicamente es muy difícil opinar. A mí no me expresó nada en ese sentido. Estuvimos hablando bastante durante el día de ayer y me mostró otra vez las ganas de pelear por un lugar. Entonces, en la medida que tenga deseos de pelear y en la medida en que Miguel haga las cosas bien en su club, será un jugador que pueda tener oportunidades. Pero siempre depende de los deseos del futbolista y fundamentalmente del rendimiento del futbolista en su club, ¿no? Muchas gracias, profe. Fernando Schwartz. Gracias, Isra. Buenas tardes a todos. Gerardo, con el gusto de saludarte. Dos preguntas. La primera sería, ¿por qué te animaste a convocar a Antuna y Vega, que desde que habían tenido un problema disciplinario en Chivas, siendo que tú eres un técnico que privilegia mucho la disciplina dentro y fuera de la cancha? Y la otra, ¿cómo te estás calendarizando para un 2021 donde hay eliminatoria, Copa Oro, la final del torneo de CONCACAF, más 10 amistosos que cubrir en Estados Unidos? Gracias. Bueno, lo segundo es cuestión de organizarse, de tener fechas certeras, de saber cuándo empieza una cosa y cuándo termina otra. Pero la verdad que cuando empezó este tema de la pandemia y veíamos que iba a ser una situación que iba para largo y que no iba a permitir que el 2020 sea un año normal en ningún sentido, y empezamos a imaginar que el 2021 iba a ser complejo, ¿no? Porque a todo lo que has mencionado se suma que tenemos que convivir con dos competencias de la sub-23, la clasificación y los Juegos Olímpicos. Y todavía, y aún hoy tenemos muchos jugadores que compartimos con Jaime en este sentido, y sumado a que probablemente ante una virtual clasificación a los Juegos Olímpicos, haya 3 futbolistas mayores que él elija para ir a los Juegos Olímpicos, que va a coincidir casi en el mismo momento de la Copa Oro. Con lo cual tenemos que estar muy bien organizados para ser competitivos con selección mayor, para ser competitivos con selección olímpica,
y para dar la prioridad a quien corresponda en el momento de cada situación. En el caso de Uriel y de Alexis, yo lo que creo es que ellos cometieron una equivocación de acuerdo al reglamento interno que tiene Guadalajara. Guadalajara lo sancionó, ellos cumplieron la sanción, y yo convoqué a jugadores que jugaron los últimos partidos en Chivas. Yo no convoqué jugadores sancionados. Si yo creo que tengo que acompañar la decisión de los clubes en el momento en que se da en forma simultánea. Cuando los jugadores cumplieron la sanción en los clubes y empiezan a jugar y tienen un rendimiento, yo analizo rendimiento y los convoco. Si esto hubiese sido a nivel selección, probablemente nosotros hubiéramos tomado también cartas en el asunto, pero en definitiva lo que voy es que yo convoqué 2 jugadores que estaban aptos para jugar en su club y obviamente en selección. Mauricio Imay. Gracias, Irra. Hola, profesor. Buenas Mauricio, tardes. ¿cómo estás? Un abrazo. Muy bien, profe. Gusto saludarlo. Con 2 preguntas, profe. La primera, ¿qué fue o quién fue, hablando de los jugadores con los que tuvo contacto en este microciclo por primera vez, quién fue el que más le sorprendió? Y la segunda pregunta, profesor, ¿no entra en sus planes José de Jesús Corona? Y se lo pregunto por el rendimiento que ha tenido a lo largo del año, ¿o es otra de las negativas que existen en el fútbol mexicano en cuanto a jugadores para vestir la camiseta de la selección nacional? No, de ninguna manera, no. Simplemente nosotros, cuando hacemos un viaje, normalmente viajamos con 3 arqueros, cuando hacemos una convocatoria local, a veces hacemos 3, a veces hacemos 4, y de la misma manera que no discutimos, yo ni se me ocurre discutir el momento de Corona, creo que tampoco podemos discutir el momento de Ochoa, de Cota, de Talavera y de Hugo González, que son los 4 que están. Seguramente, y esto ha pasado, ustedes lo conocen mejor que yo, siempre tenemos algún jugador que nos queda afuera, siempre hay algún jugador que a lo mejor a ustedes les gustaría ver y yo no los he convocado en este momento. Yo entiendo también que el caso de Corona como el caso de Talavera son jugadores ya probos a nivel selección y se los llama en momentos puntuales, no se los llama permanentemente, pero siempre es un jugador que nosotros consideramos. De ninguna manera, ni yo he tomado contacto con él, ni él ha tomado contacto conmigo respecto a una negativa de ninguna manera. Y seguramente si tiene este rendimiento en algún momento tendrá su posibilidad. Me olvidé de la otra, Mauricio. Sí, ¿de qué jugador de estos con los que tuvo contacto en el microciclo, pero por primera ocasión le sorprendió más? Bueno, hay chicos que han venido por primera vez. Yo he conocido a Fernando, a Beltrán, he conocido a Santiago, que no lo habíamos tenido. Henry había venido en aquella primera convocatoria, apenas habíamos asumido, después no había venido más. La verdad me impresionó mucho el estado de forma que él tiene. Todos han trabajado bien, ha venido Luis Chávez también por primera vez. La verdad que todos trabajan bien, vienen con mucho entusiasmo, con muchas ganas, y no sería justo mencionar a alguno en especial porque hemos tenido una linda semana de trabajo, que incluso empezó le hemos ganado en un doble turno el día domingo, sobre todo con los jugadores de Cruz Azul que habían jugado el día viernes. Así que estamos satisfechos con poder haber tomado contacto con el grupo de futbolistas y poder haber hecho buenos entrenamientos, y esperamos que ahora que volvieron a sus clubes, cada uno de ellos tenga un buen rendimiento este fin de semana. Leo Villalpando, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gerardo, a todos. Después de lo que ha sido esta convocatoria, de lo que has podido ver con todo lo que ha pasado en el tema de la pandemia, esta selección mexicana ha tenido que gestionarse con demasiados temas, tal vez extracancha. ¿Qué ha sido más complicado en este 2020? Poder gestionar todo lo que sucede alrededor de la selección, lo deportivo, con el poco tiempo que has tenido para poder trabajar con ellos,
y que al final de cuentas el objetivo está más que claro con esta selección en el tema del Mundial, que es lo más importante, ¿no? Bueno, a ver, complejo es todo. No podría decir que hay algo más complejo que de una cosa sobre otra. En realidad, es complejo molestar a los clubes para poder hacer estos entrenamientos, porque en definitiva también nos estamos metiendo con ellos en un momento donde, si bien ahora hay de alguna manera la facilidad de que hay una liguilla donde entran 2 equipos, estamos en un momento bastante crucial de la liga, pero bueno, como dije antes, se trata de comprender las necesidades de los clubes, se trata de comprender las necesidades de la selección. Es complejo la organización de los viajes, es complejo los permisos en los países donde tenemos que ir, es complejo la venida de otras selecciones, porque a lo mejor, como el caso de Costa Rica, al volver a su país tienen que cumplir una cuarentena. Es complejo la convocatoria de los futbolistas de Estados Unidos, porque todavía no está claro si estos jugadores, cuando vuelvan a la MLS, tienen que cumplir cuarentena también. Entonces hay cierta reticencia de los clubes a ceder a los futbolistas. Yo creo que hay todo el panorama es complejo, por eso hablo de tener una mirada más benévola, más contemplativa, a lo mejor entender que la situación es difícil para todos y que todos tenemos que ir resolviendo y arreglando sobre la marcha, ¿no? Gracias. Orlando Castelán. Gracias, Israel. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Gerardo Martín Orlando, que está en el Servicio Informativo en Deportes. Preguntarte, ¿qué tanto pierde esta selección mexicana en este año atípico por todo lo que pasó, pero en lo futbolístico? ¿Qué tanto ha perdido y qué tanto tiempo le va a recuperar ese fútbol que tenía en los primeros planos la selección mexicana para lo que viene en este fin de año y el próximo año? Gracias. Bueno, la realidad es que me encantaría decir que no vamos a perder nada, pero estaría seguramente diciendo algo que no es real, ¿no? Es verdad que seguramente es como un volver a empezar. Antes, al inicio de la conferencia, Gibran me hablaba de 10 meses, un año, y este es el tiempo que hace que no estamos con los futbolistas, ¿no? Estamos en campo, evidentemente, a lo largo de otro momento hemos tomado contacto, pero no es lo mismo que tener la posibilidad de tenerlos en campo, aunque más no sea cada 2 o 3 meses. De alguna manera, lo que pase en estos partidos que tenemos por delante, el del miércoles, los 2 de la gira por Holanda, los de noviembre, nos van a poner un poco en situación en dónde tenemos que arrancar. Yo sí creo que hay que hacer todo un recordatorio y todo, como dije antes, un volver a empezar, porque son muchos meses sin tener contacto, son muchos meses sin entrenar, son muchos meses sin recordar una idea en función a entrenamientos, son muchos meses sin competir. Así que cuanto más rápido nos pongamos en sintonía, creo yo también que mucho mejor podremos arrancar el año próximo con tanta cantidad de competencia como tenemos. Gracias, Fernando Ceballos. Hola, profe, gracias por atendernos. 2 preguntitas rápidas. La primera, si ha tenido oportunidad de hablar con JJ Macías y le preocupa un poco que haya bajado su rendimiento goleador, que quizá no esté, y se ha especulado mucho que tiene la mente puesta en Europa. Y preguntarle por un joven que yo sé que le gustaba mucho de la MLS, como Efra Álvarez, que viene jugando cada vez más en el Galaxy. Si ven, Efraín, a un muchacho que puede llegar a adelantar procesos para llegar a selección mayor. Sí, evidentemente, tanto Efraín como Araujo son futbolistas que nosotros seguimos detenidamente. El caso de Efraín, ya yo había tenido oportunidad de hablar con él, y él está muy ilusionado con lo que pueda pasar con su situación respecto a México. Él ha competido en selecciones juveniles,
Y evidentemente con la marcha y conforme de que va teniendo y conforme a la evolución y el crecimiento que vaya teniendo con los Galaxy, seguramente va a ser un jugador a futuro de selección nacional. No hay que apurarse con él, es muy joven, así que hay que ir con cuidado y tranquilo siguiéndolo. En el caso de Araujo es un poco diferente. Araujo, en definitiva, es un chico que está haciendo las cosas muy bien. Yo he tomado contacto con él hará cosa de 20 días y le expresé el deseo de que pueda formar parte de la selección mexicana de fútbol. Y bueno, y es algo que él quedó en elaborar con su familia, con su representante, respecto a qué camino seguir. Pero son dos chicos que nosotros vemos con mucha ilusión. ¿Y la otra pregunta? Era sobre JJ, profe. Sí, hablamos ayer con él. Justamente, a mí en realidad, yo reconozco las cualidades de José Juan, todos las reconocemos, y además pensando que justamente ayer cumplió 21 años. Es muy joven y lo que tiene que hacer es, y eso le expresaba, es centrarse en lo que está haciendo en Chivas, ¿no? Centrarse en su equipo, centrarse en seguir mejorando, en seguir evolucionando a nivel individual y a nivel colectivo, y dejar de que la gente que se ocupa de eso, su representante, su papá, quien sea, se ocupe de lo que pueda venir para él en el futuro. Los futbolistas tienen que saber dividir las situaciones. Ellos están para jugar y quienes lo manejan están para resolver su futuro. Obviamente hay un momento en que se sientan las dos partes y él le deja en claro a la gente que lo maneja cuáles serán sus deseos. Terminada esa charla, él tiene que centrarse en el lugar donde está, y ese lugar es Chivas, y yo estoy seguro que la cabeza de él está puesta ahí y en tratar de mejorar, nada más. Erendira Palma. Sí, hola compañeros, hola profesor. Precisamente usted hablaba del caso de Antuna y Vega, que bueno, si bien ahorita ya cumplieron con su sanción en Chivas, pero ¿qué tan importante es realmente que los jugadores que son seleccionados tengan esa conciencia y disciplina? Porque al final de cuentas el deporte también es parte de disciplina. No sé si usted hablará con todos los jugadores en el hecho de que deben de ser responsables, sobre todo por la situación en la que estamos pasando. Y también en el caso del COVID, digamos, ¿qué tanto afecta realmente, al final de cuentas, en el desarrollo de la selección, todo lo que está viviendo? Y también, como usted lo dice, ¿no?, que es una situación compleja tan solo hacer este tipo de partidos. Bueno, yo coincido totalmente con vos, es algo que hablamos permanentemente con los futbolistas. Y sobre todo en estas épocas, también lo dijiste vos, es decir, no está bien si yo me saco una foto en una fiesta con gente y el resto de las personas tienen que estar encerradas dentro de su casa. Es un mal mensaje de los futbolistas. Entonces ellos tienen que entender que son profesionales, que también hay una sociedad que los sigue, que los mira, que está atento a lo que ellos van haciendo, y ellos tienen que comportarse como tal, como profesionales. Es un tema que lo hablamos con Uriel, lo hablamos con Alexis, porque además hasta resulta un poco cansador explicarle una vez más este tipo de situaciones que ellos saben que han cometido un error y que por eso fueron sancionados. Así que siempre estamos a la expectativa de que estas situaciones no tengamos que volver a hablar, pero bueno, a veces se hace un poco difícil, ¿no? Respecto al tema de la selección con el COVID, vivimos como el resto de las sociedades del mundo. Es decir, cualquiera sea la profesión que uno tenga, se tiene que acostumbrar a una forma nueva de vivir, como se dice en la actualidad, a una nueva normalidad, y bueno, vamos aprendiendo a vivir de esta forma. Entonces, nosotros sabemos que tuvimos mucho tiempo sin contacto con los jugadores, sin poder entrenar, y tenemos que tener nuestros recursos como cuerpo técnico para volver a recuperar una forma de juego y ser competitivos nuevamente. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.